Ya estamos de vuelta aquí en Punto Económico. Estamos con Javier Quintana, director de la Fundación Internacional y para Iberoamérica, de Administración y Políticas Públicas, socio del programa Eurosocial. El motivo de la entrevista es que este año, en unos días, nos contará él justamente ahora en la entrevista, se realiza el primer encuentro anual para la cohesión social en América Latina, promovido por Eurosocial. Javier, buenas noches, gracias por estar acá. Muchas gracias, buenas noches. Antes de comenzar con la entrevista, vamos a ir con un video que justamente cuenta de esta experiencia. Eurosocial se encuentra en un momento idóneo para reflexionar sobre lo que hemos hecho y sobre lo que haremos en el futuro. Con este propósito se abre una fase de diálogo que desembocará en el encuentro Ñau Pacman, que significa para caminar hacia adelante, mira lo que dejaste atrás. Se anima a todos los socios operativos y a los puntos focales nacionales del programa a identificar experiencias relevantes sobre la actuación de Eurosocial. De las propuestas recibidas serán seleccionadas las más destacadas para ser elaboradas en mayor profundidad como estudios de caso. Los estudios elegidos viajarán a Lima, Perú, entre el 23 y el 26 de abril, donde serán presentados y debatidos con los participantes en el encuentro procedentes de América Latina y Europa. En esos debates todos podremos extraer lecciones y buenas ideas para aplicar a otras actividades y así mejorar el impacto de Eurosocial. Conjuntamente seguiremos apoyando políticas, conectando instituciones y trabajando para la cohesión social en América Latina. Bien, ese fue el video. Estamos con Javier Quintana. Javier, entiendo por el video entonces que los mejores proyectos e ideas ya han sido seleccionados. Más o menos. Estamos en el proceso. Eurosocial es el programa más importante que tiene en Latinoamérica y Europa de cooperación internacional para fomentar la cohesión social y funciona a demanda de los países. En el mundo de la cooperación internacional muchas veces se han cometido errores, se han desperdiciado recursos porque se han intentado imponer determinadas leyes, determinados instrumentos, ¿no? Entonces efectivamente es un programa que funciona a demanda y por eso tenemos que entender que lo más importante para cada país, por ejemplo en el caso de Perú, de las 10 áreas en las que se puede trabajar, estamos trabajando en 6, lo más importante para cada país está ya seleccionado y demandado, ¿no? En este caso en particular es un programa que ha sido demandado por el Perú. Es un programa que se pone en marcha por convenio entre cerca de 300 instituciones europeas y latinoamericanas para, a través de los recursos que tienen capacidad de movilizar, llevar a cabo los cambios legislativos, acompañar los procesos de mejora de la gestión de las administraciones que demandan cada país. Es decir, no es tanto que el programa en sí, en su conjunto, haya sido una demanda general de Latinoamérica hacia Europa, sino que el programa pone los recursos, pone a disposición de los países dinero, 60 millones de dólares, y personas para que esa demanda, esas necesidades que tienen para llevar a cabo los cambios legislativos, para mejorar la cohesión social, para mejorar la educación, para mejorar la justicia, estén a disposición de los países, de los gobiernos, de las administraciones que necesitan. Entonces, ¿estos 60 millones de dólares o de euros dijiste, perdón? Son dólares, son 40 millones de euros, que más o menos son 60 millones de dólares. Sirven básicamente para asesorar a los diferentes países en los cambios de políticas que se requieren para mejorar todo aquello que tenga que ver con políticas sociales. Exacto. Más o menos son procesos de consultoría entre administraciones o entre expertos de administraciones, ¿no? Entonces, si por ejemplo mañana Perú quiere llevar a cabo algún tipo de actuación, como por ejemplo es el caso, ¿no? Para mejorar la lucha contra la corrupción, quiere llevar a cabo un plan para mejorar la lucha contra la corrupción en el sector privado, realiza una consulta entre los principales expertos que hay en Europa y en otros países de Latinoamérica para ver quién le puede ayudar, ¿no? Y eso es lo que financia el programa. Hay que tener, para entender bien cómo funciona el programa, hay que tener muy en cuenta cómo funcionan ahora mismo los procesos legislativos, ¿no? Tradicionalmente el ciudadano
o por lo menos en el pasado era como lo concebíamos, ¿no? Cuando uno votaba a un diputado, a un senador, entendía que ese diputado, ese senador, era la persona responsable de desarrollar las leyes, ¿no? Básicamente era un proceso un poco aislado respecto al resto del mundo. Ahora mismo lo que sucede es un poco muy diferente, ¿no? Cuando un país se plantea la puesta en marcha de cualquier política, lo primero que hace es mirar a su alrededor, es saber lo que han hecho, los aciertos y los fallos que han tenido otros países, ¿no? Entonces, en este caso, yo creo que existen muchas coincidencias entre la visión de las políticas sociales que existe en Europa y en Latinoamérica, ¿no? Y entonces, en este caso, cuando un país va a tomar una decisión tan importante para la calidad de vida de sus ciudadanos, lo primero que hace es mirar a su alrededor y, en este caso, venir a Eurosocial y pedirnos conocimiento e intercambio de ideas. Ok, entonces, el foro que comienza, es interesante porque el foro comienza el día de mañana, dura hasta el viernes. Sí. De alguna manera se cruza con el Foro Económico Mundial que se realiza en Perú y cuyo tema es crecimiento económico y cómo cerrar las brechas, digamos, que todavía existen en términos sociales. Lo que uno va a poder apreciar desde el miércoles son experiencias exitosas en diferentes países de América Latina y Europa, o qué tipo de contenido adicional se va a poder exitosas escuchar. Y no exitosas. Sí, efectivamente. Por ejemplo, pues estudian varios estudios de caso, ¿no? De propuestas legislativas, pues por ejemplo, para mejorar los sistemas educativos, sobre todo la parte de la formación profesional, o para por ejemplo, mejorar la atención a los niños en zonas rurales, ¿no? Pues se estudian determinados casos y se analiza lo bueno de determinadas medidas y también, por supuesto, que a veces es más interesante, los defectos que han tenido esas medidas, ¿no? El programa también yo creo que intenta aprovechar dos aspectos muy importantes de la coyuntura que tenemos en estos momentos, ¿no? Europa no pasa por sus mejores momentos económicos, pero aunque no se dice con mucha frecuencia, las políticas sociales es lo que mejor está comportándose en la Unión Europea ahora mismo. Es realmente uno de los pilares que está ayudándonos a la crisis, ¿no? Le puedo poner un ejemplo, por ejemplo, en España, en 2007 el gasto en prestaciones sociales era de 123.000 millones de euros. Eso es casi un 13% de nuestro Producto Interior Bruto. En estos momentos estamos en torno al 17%. Es un incremento muy importante. Normalmente cuando hay una crisis lo primero que se cae son los recursos que van a políticas sociales, ¿no? Porque son los servicios que generalmente son más caros, ¿no? Y bueno, esto es un poco una demostración de que los servicios sociales que se han ido poniendo en marcha a lo largo de muchas décadas, ¿no? O sea, esto no es una obra de un gobierno, del actual gobierno de España, ni del anterior, es una obra de todos los gobiernos, de diferentes ideologías, pero que comparten una misma visión, ¿no? Que es una visión muy europea, ¿no? Entonces, este momento digamos, en el que los servicios sociales en Europa están ayudando a soportar esta crisis, llega en un momento en el que Latinoamérica está teniendo un fuerte crecimiento económico y hay un interés muy importante, ¿no? Como por ejemplo el que tiene el gobierno de Perú por mejorar los niveles de cohesión social, ¿no? Por luchar contra la desigualdad, ya no solo entre las personas, sino también entre los territorios. Entonces, ahora mismo hay muchos elementos comunes, muchas experiencias que compartir, no solo son experiencias que van de Europa a Latinoamérica, es compartir conocimiento, y muchas veces ni siquiera es entre Europa y Latinoamérica, muchas veces el conocimiento se comparte entre países latinoamericanos. No es extraño ver al gobierno brasileño contándole cómo funcionan la reforma laboral en su país al gobierno argentino o viceversa, ¿no? Claro. Bueno, de hecho, en el Perú el programa Juntos está inspirado en el programa Hambre Cero de Brasil, que después ha servido de ejemplo en varios países. Ahora, por lo que veo... Eurosocial está colaborando con el programa Juntos, está ayudándole aquí en sí, Perú. sí. ¿En qué aspecto en particular? Me parece que es en temas en aldeas rurales, en temas de atención a niños, a ayudar a... Eso iba a ir, o sea, ustedes el aporte no solamente es en términos legislativos, sino también, porque no todo pasa por leyes, muchas veces dentro del marco legal que ya existe es posible aplicar nuevas iniciativas o actividades o acciones que ayuden a transformar ciertos aspectos. Hay una parte muy importante que tiene que ver con la gestión, ¿no? Esto es otra de las cosas que también, otra de las grandes enseñanzas que nos ha traído la crisis a la Unión Europea, ¿no? Que no teníamos, por ejemplo, buenos índices para medir lo bien o lo mal que se estaban gestionando los servicios, ¿no? O sea, estaban acostumbrados a estar bien, entonces por eso no habían construido. Estamos bien, o los modelos de gestión nunca se habían, no sé, efectivamente, ¿no? Nunca había sido necesario, siempre había sido necesario ampliar los servicios, por ejemplo, pues ofrecer más servicios sanitarios o ofrecer
unas clases especiales a los alumnos que tenían problemas, ¿no? Pero nunca se había hecho realmente un ejercicio de buscar una mayor eficiencia, que es lo que se está ahora mismo. Y además eso es una cosa que está compartido por todas las ideologías, ¿no? Por ejemplo, tanto en Francia como en España, los gobiernos de izquierdas y de derechas, por ejemplo, están incrementando el número de horas que dan los profesores, ¿no? Eso es una cosa que es polémico, a los sectores que están afectados no les gusta, pero esto lo están haciendo los gobiernos de izquierdas y los gobiernos de derecha, ¿no? Y esto es un debate que también se está teniendo aquí en Latinoamérica, ¿no? La necesidad de que haya una eficiencia importante y sobre todo la necesidad de utilizar buenos instrumentos para medir, buenos índices, ¿no? Y esto nos lleva, por ejemplo, pues la necesidad de traer buenos sistemas de información, que es una de las grandes demandas que hay en todos los ámbitos. En los 10 ámbitos en los que trabaja Eurosocial tenemos una demanda de mejorar los índices y los sistemas de información que se están utilizando, ¿no? Ahora, cuando hablamos del tema social, ustedes no incluyen solamente políticas sociales, sino, por lo que vimos en el video, incluyen temas de justicia, puede ser es una concepción, emprendedurismo. Sí, emprendedurismo menos. Es una concepción muy amplia, ¿no? Abarca la justicia, educación, salud. La educación, la salud, la seguridad ciudadana. Abarca un tema fundamental que además yo creo que es apasionante, es el tema de las finanzas públicas, ¿no? Abarca también la descentralización, que es otro de los grandes temas que ahora está a debate tanto en Europa como aquí, ¿no? En Europa, por ejemplo, en España va a salir una ley, ¿no? Que va a tratar de reorganizar las competencias entre los ayuntamientos, las regiones y el Estado, ¿no? Por ejemplo, ya se ha llegado a la conclusión, más o menos existe bastante consenso, de que la educación y la sanidad van a ser competencia de las regiones y no de los ayuntamientos como en estos momentos sucedía, ¿no? Y este mismo debate lo están teniendo ustedes aquí en Latinoamérica, sobre todo muy relacionado con las regalías, con la generación de ingresos, ¿no? Aquí generalmente en Latinoamérica el principal problema es que los ayuntamientos, las administraciones locales están teniendo recursos para hacer políticas, para poner en marcha medidas que ayuden a la cohesión social, pero les está siendo muy complicado ejecutarlas. Falta un cierto nivel de profesionalidad, faltan instrumentos de gestión, falta información para que puedan poner a hacerlo. ¿Qué instituciones peruanas están participando en Eurosocial? O sea, ¿quiénes son las que están involucradas ya en ese intercambio? Afortunadamente, mañana o a lo largo de esta semana van a participar en este encuentro todos los ministerios del gobierno peruano, ¿no? Que yo creo que es una de las razones por las que el foro se celebra en Lima, ¿no? Queríamos que fuera en un país que fuera un poco un modelo del crecimiento económico, un modelo en cuanto a la preocupación por la cohesión social, pero también un modelo de país en cuanto a la implicación en este programa, ¿no? Y Perú es uno de los países que más implicación tiene ahora mismo en Eurosocial y por eso lo hemos elegido como sede de esta. Es interesante lo que dices porque el World Economic Forum se está realizando en el Perú justamente porque desde otro ámbito que es más del crecimiento, la inversión privada supuestamente, se nos ve como un ejemplo de crecimiento económico y en paralelo se realiza este foro más preocupado por el tema de cómo articular políticas vinculadas al tema social. Bien, Javier, muchas gracias por estar acá, espero que les vaya muy bien. El foro se inicia el miércoles y termina el viernes. ¿Todavía se puede inscribir? ¿Cuál es el procedimiento si alguien quiere participar? Bueno, es por invitación, se invita sobre todo a los expertos y a las administraciones. O sea, ya están invitados los que están invitados. Vamos, si alguien de una administración pública de Perú quiere participar, aunque es un poco tarde, pues bueno, pues puede llamarnos y nos pondremos en contacto con ellos. Ok, bien Javier, muchas gracias, que le vaya muy bien. Muchas gracias, suerte. Bien, vamos a ir a la pausa y cuando